Hola, soy el pastor Enrique Bernal y tengo el privilegio de compartir con ustedes el repaso de la lección, esta lección de las etapas familiares correspondiente a nuestro segundo trimestre del año. El título general de nuestra lección es las etapas familiares y el planteamiento que nos hacen los autores de la lección, en este caso tenemos a Claudio y Pamela Consuegra, quienes son especialistas en esta área y que han compartido con nosotros interesantísimos conceptos, pues ellos nos plantean como introducción general el hecho de que la creación de Adán y Eva se dio en un marco de perfección, que lamentablemente, a causa de la desobediencia de nuestros primeros padres, generó la entrada de la tragedia, del sufrimiento, del dolor y de la muerte como consecuencias de ese acto. Esto fue heredado y la humanidad a partir de entonces ha venido sufriendo generación tras generación esas consecuencias derivadas de aquel acto inicial en el Edén. En el caso que nos presentan los autores de la lección, se habla de cómo ese sufrimiento, esa tragedia, esa muerte forman parte de los ciclos de la existencia humana y que todo esto, por cierto, acontece en el marco de la familia. Prácticamente todos los acontecimientos de nuestra vida ocurren dentro de los parámetros de una familia. De allí que se destaca la gran importancia que tiene en la vida de un ser humano el pertenecer a una familia. Existen fuerzas antagónicas que amenazan a las familias. A lo largo de los siglos se han venido experimentando estas fuerzas que tratan de destruir a la familia y sin embargo, a pesar de todo ello, el concepto de familia prevalece, se sigue manteniendo. Por cierto, también se destacó la importancia de la individualidad de las familias. Cada familia es diferente. Descubrí que los autores tratan de llevarnos a través del proceso de este trimestre a la formación de familias más fuertes en cada una de las etapas de nuestra vida. En lo que corresponde a la lección número 1, que tiene que ver con los ritmos de la vida, es interesante lo que el libro de Eclesiastés señala en el capítulo 3, los versos 1 al 8. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Esta lectura nos ayuda a visualizar que existen etapas y ritmos en nuestra vida. Dentro de esas etapas y ritmos se dan los cambios que a veces son buenos, en otras ocasiones no, cambios sobre los cuales en ocasiones tenemos control y en otras no, y las etapas y ritmos de la vida realmente es importante considerarlos en qué forma impactan tanto nuestra vida individual como familiar. De allí que esta lección de los ritmos de la vida trata de esclarecer para nosotros ese impacto. La primera parte de esta lección de los ritmos de la vida aborda la temática de en el principio, haciendo alusión a lo que es esa hermosa expresión de la Biblia registrada en Génesis 1:1, en el principio, de la cual parte todo para lo que es la existencia de la vida humana y de la vida en general en este planeta. Una lectura cuidadosa de Génesis 1 evidencia que Dios trabaja con orden estricto en lo que Él crea. También nos hace ver
cómo Dios no es partícipe de la improvisación. En la creación todo revela una secuencia lógica, un orden perfecto, así como es Dios. Einstein, el científico, matemático, físico tan conocido, dejó una frase interesante: Dios no juega a los dados. Es decir, a Dios no le gusta de ninguna manera la azar, la improvisación, y está reflejado este punto desde la creación de este planeta. Por otro lado, las estaciones del año son otra evidencia de ese orden original. El ciclo de la noche y del día advierte todo esto, que hay un ritmo natural que Dios impuso a este mundo. Isaías el profeta, cuando habla de los cielos nuevos y la tierra nueva, deja entrever el sentido de que el ritmo que existe en el planeta será eterno. Los ritmos que existen en la vida humana serán eternos. El sábado también marca un ritmo en la vida de los individuos y de las familias, que creen que este es el día de reposo verdadero implantado por Dios, y son impactados quienes lo observan de una manera positiva. Hay bendiciones que se reciben al guardar el Santo Sábado, entre ellas el orden, el descanso programado, la regularidad, la libertad, entre otras. En lo que tiene que ver con la sección de los ritmos de la vida, pues los científicos nos llevan a considerar que hay relojes corporales, biológicos, en nuestro ser, que regulan las funciones de nuestro cuerpo. Ahí están los ritmos cardíacos, de la respiración, de la circulación, etc. Los ritmos existen en todas partes, incluso en nosotros. Son universales y continuos. De allí que, de acuerdo al mensaje de la Biblia, hay etapas predecibles de la vida que es interesante observar, a la luz de distintos pasajes que no leeremos, pero que sí citaremos. Por ejemplo, iniciamos con el nacimiento, según Eclesiastés 3:2, con el crecimiento. Continuamos así, según Génesis 21:8. Allí está el caso de Isaac. Tenemos en el caso siguiente la juventud, de acuerdo al Salmo 71:5. Luego avanzamos y llegamos a la vejez, Génesis 15:15. Posteriormente, y para concluir, pues la muerte, según el Salmo 90:10. Entre los dos hitos principales de nuestra existencia, que son el nacimiento y la muerte, se suceden una variedad de etapas, mismas que son distintas en cada persona y familia. La individualidad de las personas y de las familias es un tema sumamente interesante. Ciertamente somos únicos en muchos sentidos, aun cuando tengamos algunos aspectos en común como seres humanos. La riqueza de la pluralidad y los aportes mutuos derivados de esa individualidad es también interesante observarlos. Cada uno de nosotros puede hacer una contribución positiva para los demás y ser una bendición para los demás, comenzando con la familia, desde luego que es una meta muy loable para todo ser humano. En otra sección que estamos considerando, que tiene que ver con lo inesperado, es interesante observar el caso de Job, un ejemplo prominente de los cambios repentinos que pueden ocurrir en la vida de un individuo y de una familia. Pérdidas materiales, pérdidas de empleados, pérdida de hijos, pérdida de la salud, pérdida del apoyo conyugal, pérdida del apoyo filial, de los amigos. Todo esto experimentó Job en su persona y ocurrió de manera repentina e inesperada para él. Heráclito decía: no hay nada permanente a excepción del cambio. Los cambios son una constante en la vida. Algunos son predecibles o previsibles, otros no. Existen cambios positivos y negativos. Algunos son evitables, otros no. Algunos los decidimos nosotros y otros vienen solos. Pero es importante estar preparados, así como Job lo estuvo en su momento, porque los cambios pueden llegar en cualquier instante de nuestra vida
y generar trastornos, alteraciones. Nada permanece quieto, ni en el universo, ni tampoco en nuestra vida personal o familiar. De allí que la fe en Dios es un medio importantísimo para enfrentar los cambios inesperados y perjudiciales. Valga decir que la fe en Dios es un baluarte, un refugio para el ser humano. Y te pregunto, amiga, amigo, ¿cómo ha ocurrido contigo al respecto? Una consideración más que es interesante tiene que ver con las transiciones. Somos criaturas de costumbres. Mientras más años tenemos, más nos aferramos a ellas, a esas costumbres o tradiciones. La tendencia a querer cambiar a los demás mayormente es patológica, especialmente cuando atropella la individualidad del otro. Cada ser humano tiene derecho a vivir su propio proceso de transformación si lo decide, dentro de ese marco que tiene que ver con las tradiciones. Algunos desarrollamos ya formas de ser a las cuales nos aferramos y consideramos que son las mejores, aun cuando no es precisamente así. No obstante, el querer cambiar a los demás no siempre es la mejor alternativa. Dios quiere cambiar nuestros caracteres, convertirnos en nuevas criaturas. Tenemos un ejemplo bíblico de esto, la conversión de Saulo de Tarso en el conocido apóstol Pablo, un hombre que, de acuerdo al testimonio de la Escritura, Hechos 8, 1 y 3, 9, 1 al 22 y Gálatas 1, 15 al 17, entre otros pasajes, nos habla de esa conversión, diríamos, dramática, impresionante de este hombre. La conversión de cada individuo es un milagro de Dios, obra de su Espíritu. Y así ocurre también a lo largo de los tiempos, se ha dado esto, se sigue dando. La conversión de cada persona y de cada familia es un milagro de Dios. Puede ser un proceso largo y a veces inclusive un tanto desanimador, porque como seres humanos quisiéramos cambiar más rápido y ser mejores de manera más inmediata, pero no siempre ocurre así. Sin embargo, las palabras animadoras de Dios a través de Pablo están registradas entre pasajes como este, Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no va a dejar inconclusa su obra de transformación de tu persona, de mi persona, de nuestras personas y de nuestras familias. Él va a cumplirlo en la medida que nosotros nos dispongamos para ello. No hay por qué desanimarse. También decía Pablo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, de acuerdo a Romanos 8:1. Y concluyendo, vemos un último aspecto, el de las interacciones. La Biblia es un libro de relaciones. Dios nos creó para relacionarnos. Los griegos decían que el hombre es un zoon politikon, es decir, un individuo, un ser, un animal, decían ellos, en el sentido filosófico, acostumbrado a formar sociedades, a vivir en comunidad, dentro de ellas la familia, que es la comunidad más íntima a la que puede pertenecer un ser humano. El aislamiento es antinatural. La mayoría anhelamos compañía y compañerismo. Hay personas que al estar solas, lejos de compañía humana, pues adoptan mascotas, y está bien, pero igual entendemos que no logran suplir sus necesidades de convivencia. Siendo que fuimos creados para la interacción con iguales, la familia y las relaciones familiares son fundamentales para nuestra existencia. Las relaciones repercuten en los cambios y ritmos de nuestra vida, y es un asunto de doble vía. Afectamos y somos afectados, positiva o negativamente, en nuestra interacción con los demás. Como buen propósito cristiano, deberíamos nosotros establecer la idea de que al interactuar con los demás los impactemos positivamente. Y hay tips bíblicos para lograr lo anterior: el buen trato, la paciencia, la mansedumbre, la tolerancia, la benignidad, la misericordia, el perdón, el amor y la confesión, entre otros. Desde luego, lo más importante en este sentido es imitar
al ejemplo de los ejemplos, a nuestro Señor Jesucristo. Consideremos, por último, Cristo impactó de manera positiva la vida de sus discípulos en la medida que éstos lo permitieron. Hubo uno que no quiso ser transformado, ni quiso emular ese ejemplo, lo sabemos, pero la mayoría sí recibió la bendición de su influencia. Al punto que quienes los conocieron decían que reconocían que habían estado con Jesús. Así lo declara Hechos 4:13. El impacto positivo de Cristo en la vida de los discípulos, el impacto de Cristo en tu vida, en mi vida, en nuestras familias, es fundamental. Hay que darle un lugar central a Jesús en nuestra existencia si queremos experimentar cambios positivos. La transformación de todo ser humano para bien es deseable, y el dar testimonio de esa transformación por el poder de Cristo es muy importante para que otras personas, tanto individuos como familias, puedan tener la oportunidad de cambiar para bien. Ese es nuestro reto personal, ese es nuestro reto familiar, y que esta lección pueda contribuir para lograr ese propósito. Gracias.